Bueno, jóvenes, buenas noches. Mi nombre es Sever Polo. En esta sala nos estamos acompañando el profesor Aldo Froilan, mi persona, quien vamos a estar dirigiendo esta web relacionada a la tarea 4, que es longitud de curva y teorema del valor medio. Vamos digamos que, a establecer cómo vamos a hacer. Vamos a estar trabajando las metodologías. Vamos a, quien va a estar, digamos que, hablando sobre la temática y realizando ejercicio, voy a ser yo, mi persona, y el profesor Aldo va a estar ayudándome con el chat. ¿Qué quiere decir eso? Que en el transcurso de la web, del desarrollo de la web, es necesario que cuando tengan alguna inquietud, tengan alguna pregunta, la van haciendo por el chat y el profesor Albert con mucho gusto va a estar dando respuesta. Todo eso pues se hace para que primero pues la web sea fluida y pues no tengamos las interrupciones. Acuérdense que esta web es a nivel nacional y bueno, ya con los CIPAS es diferente porque bueno, son grupos más pequeños, ¿no? Entonces, la idea y la dinámica es la siguiente. Si tienen preguntas, algunas inquietudes, digamos que al transcurrir de la web, ustedes pues van consultándole en el chat. El profesor Aldo va a estar súper atento para darle respuesta oportuna. Y bueno, en algunos casos, pues él les estará escribiendo o hablando directamente en su chat. Vamos a dar inicio. Vamos a comenzar la web de cálculo integral, la tarea 4, que es longitud de curva y teorema del valor medio. El director del curso es el profesor Luis Leiva. Los tutores, pues, el que les acabo de mencionar, mi persona y el profesor Aldo Froilan, quien los estará acompañando en esta sesión de la web conferencia. Bueno, iniciemos con la parte conceptual para podernos, digamos que, entrar en este contenido y posterior vamos a realizar un ejercicio relacionado con la temática importante que, bueno, que nosotros logremos entender, ¿verdad? Lo básico, cómo desarrollamos los ejercicios. Acuérdense que nosotros ya venimos de otras tareas donde hemos aprendido metodología para poder desarrollar las integrales y ahorita lo que vamos a mirar son cómo se aplican, ¿no? Cómo se aplican, ya nosotros pues tenemos, digamos que esa práctica, ¿no? De los ejercicios de las tareas anteriores. En teoría pues debe ser algo muy sencillo y muy práctico para ustedes. Bueno, entonces comencemos con lo que es la longitud de curva o longitud de arco, ¿verdad? Que no es más que la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal. Las primeras mediciones se hicieron posibles a través de aproximaciones trazando un polígono dentro de la curva y calculando la longitud de los lados para obtener un aproximado de la longitud de la curva. Entonces, cuando nosotros vemos una gráfica, una curva de esta forma, entonces nos piden, bueno, cuál es la longitud del arco de esta curva. Entonces, si se dan cuenta, miren toda esta línea que está trazada acá, que es en azul. Para nosotros poder medir, ¿verdad? Toda esta longitud, lo que se hace es colocarles fragmentos, ya les voy a decir cómo. Lo que hacemos es lo siguiente. En algunos casos, para poder tener un estimado, podemos trazar pequeños segmentos, es decir, que nosotros colocamos estos pequeños trazos, como ustedes lo están viendo, para poder ir calculando, ¿verdad?, cada una de estas longitudes. Entre más pequeños sean estos trazos que nosotros le coloquemos en esta curva, vamos a tener mayor precisión, ¿verdad? Vamos a tener mayor precisión. Pero
Si nosotros usamos segmentos, ¿verdad? Donde sean más largos esas longitudes, entonces no vamos a poder obtener, digamos que con mucha precisión, el valor de esa longitud. Eso quiere decir que si nosotros tomamos medidas tal como se las estoy representando ahora, ¿verdad? No va a ser tan precisa como cuando uno establece unos segmentos pequeños. Entonces, ya pues, digamos que entrando un poco en lo que pues nosotros vamos a estar revisando y vamos a estar haciendo unos cálculos súper importantes, que nosotros tengamos en cuenta unas fórmulas, no solamente para la longitud de curva, sino también para el teorema del valor medio, ¿verdad? Que en este caso, mire cómo lo vamos a calcular de acuerdo al diferencial de X y al diferencial de Y. Si nosotros observamos esta gráfica, vamos a mirar acá el DASI. Si nosotros miramos esta gráfica, está representada como les acabo de decir con relación a los segmentos. Miren esta curva que está aquí. Miren, cada uno de esos puntos, ¿verdad? Son esos segmentos que nosotros vamos a ir calculando para poder al final, con la sumatoria, poder obtener esa longitud. Entonces, en cada uno de esos pequeños segmentos, porque acuérdense que lo ideal es llevarlo a pequeños segmentos o fragmentos que son los que nos van a dar una mayor precisión. En este caso, si ampliamos este segmento que ustedes están viendo acá, podemos encontrar unos diferenciales o unos delta de X y delta de Y que nos van a servir para poder hacer unos cálculos y hallar esta longitud. Entonces, si se dan cuenta, miren esta variación de aquí que está comprendida entre el punto inicial y el final, donde podemos calcularlo a través de esta fórmula que ya pues nosotros la conocemos cuando vamos a calcular una pendiente. En este caso estamos hablando de la longitud de esa curva, que no es más que la sumatoria de los diferenciales o de los delta de X al cuadrado más los delta de Y al cuadrado. Eso quiere decir que cada uno de estos puntos se convierte en una sumatoria de la raíz de los delta de X más los delta de Y. Eso quiere decir que aquí tenemos delta X, delta Y, delta X, delta de Y, y así sucesivamente, para posterior nosotros poder encontrar esa longitud de la curva. Entonces, mire que ya de inicio, pues ya tenemos una fórmula súper importante que no debemos perder de vista, que vendría siendo la longitud, la sumatoria de los diferenciales de delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado. Miren, aquí está la sumatoria de todos los pequeños segmentos, como estamos hablando. Listo. Entonces, ahora pues vamos a encontrar, ¿verdad? Esa fórmula cuando ya nosotros lo llevamos a un fragmento mucho más pequeño. Entonces miren que esos delta que nosotros habíamos identificado en la gráfica anterior, ahora los convertimos en derivadas, porque los valores son muy pequeños. Entonces lo que nosotros queremos es llevarlo a una diferencial de longitud de arco. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Comenzamos con esta diferencial de longitud de arco que no es más que el valor que va a estar calculado en esta pendiente de los puntos AC y de los puntos BD, teniendo en cuenta la derivada de X con relación aquí la derivada de Y. Entonces aquí tenemos nosotros la longitud de esta función, ¿verdad? Que viene dado por la integral del diferencial de la longitud de esta función. Entonces, reemplazando, porque vamos a reemplazar los valores para poder llegar a esa fórmula, porque lo que estamos haciendo es como demostrar de dónde sale la última fórmula que está aquí para poder entenderla cuando pues estemos haciendo los ejercicios. Entonces miren que acá nosotros tenemos que L es igual a la integral de la raíz
cuadrada de la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. Entonces ya con eso nosotros vamos a ir integrando, ¿verdad? Con respecto a x. ¿Por qué con respecto a x? Porque si nosotros nos damos cuenta en esta ampliación de esta ecuación, de esta función, tenemos que aquí tenemos el punto AC, donde el punto A corresponde a X, punto C corresponde a Y. Y acá tenemos en el siguiente punto BD, donde el punto B corresponde a X y el punto D corresponde a Y. Entonces, cuando nosotros vamos a integrar, es por eso que colocamos que la longitud es igual a la integral del intervalo de A a B, o sea, el intervalo de A a B. ¿Por qué? Porque estamos derivando con relación a X. Si estuviésemos derivando con relación a Y, entonces, miren, el intervalo sería diferente. El intervalo sería de C a D. Entonces, miren que aquí comenzamos a jugar con los términos para poder llevar a esta fórmula de longitud que sea derivada con relación a X. Lo que hacemos es multiplicar toda esta expresión por derivada de X sobre derivada de X y pues aquí prácticamente no se altera nada porque derivada de X sobre derivada de X es igual a 1, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es darle la forma, integramos el valor de esta derivada de X, lo incluimos, ¿verdad? Y queda derivada de X sobre derivada de X al cuadrado más derivada de Y con derivada de X al cuadrado por derivada de X. Entonces, cuando ya pues vamos digamos que darle forma, tenemos que derivada de X sobre derivada de X es igual a 1, ¿verdad? Y aquí, como nosotros estamos buscando llevar, ¿verdad? Esta función con relación a la derivada de X, entonces aquí tenemos la función de la derivada de X al cuadrado. Y es ahí donde nosotros tenemos que esta es la fórmula cuando nosotros vamos a hallar, ¿verdad? Derivada de Y con relación a la derivada de X. Entonces, miren, esta que está aquí es la fórmula que pues por lo regular vamos a estar trabajando. Listo. Entonces, ya pues sabiendo y teniendo la fórmula, porque igual pues ustedes saben que estos ejercicios pues los vamos ya está determinada, así como acabamos de demostrar, la fórmula, cuando vayamos a emplear dentro de ese ejemplo que nosotros tenemos que tomar para poder aplicar la longitud de curva y también el teorema de valor medio, entonces ya sabemos que la fórmula que vamos a utilizar es la que les acabo de mostrar, ¿verdad? Y cuando ahora veamos la temática del teorema de valor medio, entonces pues ahí también va a haber otra fórmula, la cual nosotros vamos a tomar para poder desarrollar ese ejercicio. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Miren, aquí nos están diciendo que un ingeniero está diseñando una estructura metálica cuya forma sigue una curva definida dada por la siguiente función. Entonces, la función, aquí tenemos 4x para que podamos identificarla mejor. Déjenme que yo voy a hacer aquí. Aquí sería y igual a 4x, ¿verdad? Y aquí tenemos a 3 sobre 2. ¿Ok? 3 sobre 2. Esa sería la función. Entonces nos dice, la curva representa el perfil superior de un arco estructural que conecta dos puntos de soporte. Se desea calcular la longitud del arco en el intervalo horizontal, miren que aquí nos están diciendo en el intervalo horizontal de 0 a 3, para estimar con precisión la cantidad de material requerido para construir dicha sección. Entonces, si ustedes observan acá, estos ejercicios prácticamente que para ustedes serían sencillos. ¿Por qué? Porque los métodos que pues vamos a estar utilizando son los que hemos estado trabajando, ¿verdad? Con las tareas anteriores. Ya los métodos utilizados para la integración, ya eso lo vimos.
¿verdad? Las diferentes expresiones utilizadas para poder derivar e integrar, pues ya también ustedes la han repasado. Lo importante de estas temáticas es que entendamos de dónde sale la fórmula, ¿verdad? Que es la que pues acabamos de mostrar y cómo la vamos a aplicar. Del resto del desarrollo del ejercicio, ustedes ya lo deben manejar. Entonces, en este caso, tenemos la función, miren aquí tenemos esta función, la cual nosotros vamos a derivar con respecto a x. Entonces, al derivar con respecto a x, efectivamente, pues tenemos la constante, bajamos el 3 medio, mírenlo acá, bajamos el 3 medio y después posterior le vamos a restar 1 y eso queda x a la 1 medio. Y esto al final lo que hacemos es, aquí 4, ¿verdad? Aquí colocamos, lo simplificamos también y aquí quedaría 2 por 3. Que quedaría 2 por 3, que en este caso sería, mírenlo acá, sería 6x a la 1 medio. Entonces miren que ya tenemos digamos que la primera expresión para poderla utilizar en la fórmula que ya nos dieron con relación a la longitud de curva. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Miren, aquí la tenemos. Ahora vamos nosotros a integrar los valores obtenidos a esa fórmula. Entonces vamos a sustituir, ¿verdad? La derivada de x, que en este caso nosotros ya la encontramos, que vendría siendo 6x a la 1 medio. Esa vendría siendo pues la derivada de x porque la acabamos de hacer. Ahora, ¿qué nos está diciendo la fórmula? La fórmula nos está diciendo que vamos a elevar la derivada de la función de x, miren, la derivada de la función de x la vamos a elevar al cuadrado. Entonces nosotros al reemplazar, ¿verdad? Este 6, entonces quedaría de la siguiente forma. Miren, quedaría de la siguiente forma. 6. Bueno, aquí hago una pregunta. Aquí hago una pregunta. ¿Por qué queda 36x sola? A ver, ¿por qué queda 36x? Yo no sé si tengan el micrófono habilitado ustedes, pero el que me diga, pues el que sepa puede decirme. A ver, los escucho. ¿Por qué queda 36x? A ver, ¿quién se anima? Buenas noches, profe. Cuéntame. Sí, porque ahí lo que estamos haciendo, vamos a multiplicar el 2 varias veces para que nos dé el 36, prácticamente multiplicándolo por 6. 6 por 6, ¿ya me entiende? Ok, 6 por 6, 36. Muy bien. Aquí sería 6 por 6 36. va a dar 36. Perfecto. Ya encontramos este. Y ahora este. Ahí ya tenemos el 36. Perfecto. Pero miren que acá tenemos x elevado a la 1 medio. ¿Por qué sale x sola? Si lo vamos a elevar a la 2. ¿Quién me dice? Nada. Profe, Ajá. yo creo porque X vale 1 y ya pasándola, no le podemos dar un valor de O, sino que pasa X sola. O sea, x tiene un valor de 1 medio. Ajá. O sea, x tiene un valor de 1 medio, ¿verdad? Pero Sí, miren, cuando sale 36x sola. porque no puede pasar 36X un medio, tiene que pasar X sola. Ok. Tiene que pasar x sola. Profe, Ajá, Ya si cuéntame. fuera, Cuéntame, ¿por qué pasa? Vamos a escuchar. ¿Por qué qué?
Yo creería que ahí en la función dice que f de x elevado al cuadrado, entonces reemplazamos f que sería 6 Ajá, y x al cuadrado, entonces sería 6 al cuadrado, que sería 6 por 6, 36, y se deja ajá, la x sola. ok. O sea, estaríamos diciendo así como dice el compañero. Estaríamos diciendo que 6x, miren, 6x a la 1 medio, miren, 6x a la 1 medio, ¿cierto? Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Miren, ahí estamos bien. Entonces, eso saldría así, 6 elevado al cuadrado por x, ¿verdad? Ahora, miren que x tiene un exponente que es 1/2, ¿ok? Entonces, nosotros al tener este cuadrado que está acá, sale multiplicando aquí. Entonces resulta que esta partecita sería 36, ¿verdad? Y esta partecita, lo que hacemos es, eliminamos este 2 con este 2 y sale x. Listo. Entonces, para que pues ahí tengamos claro, como siempre nosotros vamos a estar reemplazando la función de x en esa fórmula, para que pues tengan claro este 2 que está aquí elevado, ¿ok? Bueno, entonces, ya una vez nosotros obteniendo esa información, lo que hacemos es reemplazarla en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Mírenla aquí, esta es la fórmula. Entonces, al reemplazarla en la fórmula, quedaría, primero que todo, pues teniendo claro cuáles son esos intervalos que nos están pidiendo que tengamos en cuenta. Para este caso, nos están diciendo que se requiere calcular el arco en el intervalo horizontal de 0 a 3 para poder estimar con precisión la cantidad de material requerido. Entonces, están diciendo, mire, en este rango yo necesito saber cuánto material necesito comprar o utilizar para poder ser muy preciso. Entonces colocamos aquí, miren, de 0, lo colocamos de 0 a 3, la raíz de 1 más, aquí viene la función, ¿verdad? De la derivada de x al cuadrado, la vamos a reemplazar. ¿Por qué la vamos a reemplazar? Por ese 36 que nos dio. Entonces, aquí lo colocamos ese 36, derivada de x. Entonces, ahora, miren, ya aquí esto, lo que ustedes están viendo es la forma de la que hemos hecho ejercicios, ¿verdad? En las tareas anteriores. O sea, ya a partir de aquí, ustedes deberían resolverlo solos. ¿Por qué? Porque ya pues vienen realizando esas tareas. Entonces, pero bueno, vamos a emplear la sustitución. Aquí vamos a colocar que U viene siendo igual a 1 más 36x, es decir, el término que está acá adentro. Y como vamos a pasar todo al término de U, entonces vamos a derivar U. Entonces, al derivar U, entonces nos va a dar 36 de x. ¿Por qué 36 de x? Porque esta x prácticamente desaparece al momento de nosotros integrarla. Entonces quedaría derivada de x es igual a derivada de u, ¿verdad? Sobre 36. ¿Por qué queda sobre 36? Porque, bueno, lo que nosotros queremos es despejar esta dx para posterior reemplazarla aquí, para poner todo en función de u. Entonces, miren que aquí tenemos que derivada de u, que es esta que están ustedes viendo aquí, es igual a 36 de x porque este 1 desaparece. ¿Ok? Despejamos de x y de x queda de la siguiente forma. Este 36 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Por eso queda acá debajo. Todo lo que esté de un término, ¿verdad? Digamos que al otro extremo pasa al contrario. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. En este caso,
está multiplicando el de x, lo pasamos a dividir. Ahora vamos a utilizar los intervalos que nos están dando para poder nosotros calcular el valor de ese intervalo en U, porque como todo lo estamos pasando para U, entonces vamos a calcular esos intervalos. Entonces, cuando x es igual a 0, vamos a colocar aquí esto. Vamos a borrar esto para poderlo entender también. Entonces, miren, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 0, reemplazamos el valor de 0 aquí. Miren, aquí donde está el x, entonces sería 36 por 0 es 0. Es decir, que u viene siendo igual a 1. Entonces, cuando x es igual a 0, el equivalente en u vendría siendo igual a 1. Ahora, vamos a calcularlo cuando x es igual a 3. Entonces, cuando x es igual a 3, reemplazamos el 3 aquí. Entonces quedaría que u es igual a 1, 36 por 3. La suma de esto nos va a dar 109. Entonces, el equivalente de ese intervalo va a ser 1 a 109. Listo, ya sabemos eso, vamos a reemplazarlo. Entonces, en la fórmula, para poder nosotros desarrollar esta derivada, ¿verdad? Con este método. Acuérdense que lo que estamos haciendo es resolver esta derivada, ¿verdad? Con este método de sustitución que para poder posterior encontrar el valor. Entonces, la longitud es igual a la integral de 1 a 109, ¿ok? O que estamos haciendo es lo mismo, pero resolviendo esta integral. De 1 a 109 raíz de u por 1 sobre 36. ¿De dónde sale ese 1 sobre 36 de u? ¿Quién me dice de dónde sale ese 1 sobre 36 de u? De sustituir el de x por 1 sobre 36 de u. Ok, perfecto. De sustituir esta parte que está aquí, ¿verdad? Se sustituye acá. Pero esta parte, ¿qué valor tiene? Mírenlo aquí. De u sobre 36. Entonces, listo. Ya una vez se sustituyó, sacamos esa constante y resolvemos el interior. Te dice que haría 1 sobre 36 integral de 1 a 109 por u a la 1 medio, que es lo mismo que integral, que es igual, lo mismo que la raíz de u. Listo, entonces aquí aplicamos lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Aplicamos n más 1 sobre n más 1, entonces comenzamos a resolver. Entonces aquí nos queda L, que es la longitud 1 sobre 36, por, ¿verdad? U elevado a la 3 medio sobre 3 medio, ¿verdad? ¿Por qué 3 medios? Porque aquí sumamos y aquí también sumamos 1. De 1 a 109. ¿Por qué de 1 a 109? Porque como estamos trabajando en función de u, entonces calculamos esos intervalos de u, que vendría siendo de 1 a 109. Entonces sería igual a 1 sobre 36 por 2 sobre 3, porque resolvemos esta parte. Al resolverla quedaría 2 sobre 3 por u elevado a la 3 medio de 1 a 109. Listo, entonces comenzamos ya pues a darle valores. Entonces quedaría 2 sobre 108, porque se multiplican estos dos, ¿verdad? Y comenzamos a reemplazar. Comenzamos a reemplazar los valores de 109 y el valor de 1, ¿verdad? En esta ecuación. Entonces, este es lo que nos está dando hasta el momento ese reemplazo. Listo. Pasamos. Entonces, ya teniendo ese reemplazo, hacemos el cálculo de, miren, el cálculo de 2 sobre 108 y nos va a dar 1 sobre 54, que multiplica a 109 elevado a la 3 medio menos 1. Ya, entonces, prácticamente aquí lo que hacemos es, con calculadora, hacemos las aproximaciones y nos va a dar un valor para este que está acá, nos va a dar un valor de 1138.23. Aquí tenemos el valor que pues posterior vamos a colocar en la fórmula para allá. Entonces, 1 sobre 54 por
1138.23, que fue el que hallamos acá, menos 1. Y eso nos va a dar 1137.23 sobre 54 y va a dar un aproximado de 21.6. La longitud de arco, el intervalo horizontal de 0 a 3 es aproximadamente 21.6 unidades de material requerido para construir dicha sección. Entonces miren que no es difícil, o sea, no es difícil, solamente ya sabemos que es aplicar las fórmulas que nosotros, que les acabamos de explicar, para que puedan ustedes encontrar esa longitud de curva, ¿ok? Y teniendo en cuenta, claro está, la teoría que acabamos de ver, la derivada de x, derivada de y, el diferencial de la longitud, etcétera, etcétera. Bueno. Ahora pues vamos a mirar el segundo tema, que es el teorema del valor medio, ¿verdad? Aquí también nosotros vamos a utilizar fórmulas, ¿verdad? Prácticamente es la utilización de fórmulas y la vamos integrando, ¿verdad? A las ecuaciones que ya nosotros pues sabemos y la vamos resolviendo de acuerdo a los métodos de integración. Entonces miren que el teorema, este teorema es importante porque asegura que una función continua en un intervalo cerrado alcanza su valor promedio al menos en un punto, ¿verdad? Y esa, digamos que esa función está dada por fc, por el intervalo de b menos a, que es igual a la integral dentro del intervalo de a b por la función de x derivada de x. Ahora yo les voy a mostrar y les voy a explicar con unos gráficos para que podamos nosotros, digamos que entender un poco esta fórmula y cómo es que pues se desarrolla, ¿no? Entonces miren que dado que f es la función continua, el teorema del valor intermedio asegura que f alcanza cada valor entre su mínimo y su máximo. Por lo tanto, se permite deducir que debe alcanzar el valor de la fórmula que acabamos de ver. Entonces, si ustedes miran esta gráfica, aquí nosotros estamos viendo otro valor que es diferente a A y diferente a B, y es C. C es ese punto promedio, ese punto medio que estamos, digamos que buscando, ¿no? Que queremos encontrar. ¿Y cómo nosotros lo vamos a encontrar? Bueno, dependiendo, ¿verdad? De la curva o dependiendo de ese arco, nosotros vamos a mirar un máximo y vamos a mirar un mínimo, ¿verdad? Y en ese máximo y en ese mínimo, dentro de esos intervalos, nosotros vamos a hallar a FC o a F en función de C, ¿verdad? Que es el que nos mide un valor, ¿verdad? Como habíamos dicho, ese valor promedio que al menos se encuentra en un punto. Es decir, que no necesariamente va a estar aquí en el centro, no necesariamente, sino, ¿verdad? En este rango o estos intervalos que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Entonces, ese valor es el que nosotros vamos a estar buscando. Entonces, para poder nosotros encontrarlo y para poder nosotros saber cuál es ese valor, hay que tener en cuenta que C debe ser mayor que A y que C debe ser menor que B. Es decir, encontrarse en esta zona. Listo. Entonces, ahora sí vamos a mirar para que podamos entender un poco más, digamos que la interpretación de este teorema. Profe, creo que se le silenció el micrófono. Profe, ¿no se le escucha? Profe, ¿no se le escucha? No, pues se me cerró el micrófono. ¿Y desde cuándo no me Ya. escuchas? Y se me Ya cerró el lo micrófono. escuchamos. ¿Desde cuándo? Desde aquí. Sí, cuando cambió de página fue que se le cayó el micrófono. Ah, bueno, listo, pero no entiendo, bueno, no sé. Bueno, listo, igual. Entonces, bueno, miren, entonces aquí nosotros vamos a entender, ¿verdad? Vamos a entender cuando el área es menor
y después vamos a mirar otra interpretación cuando el área es mayor. Entonces, para que nosotros podamos, digamos que, lograr interpretar cuando nos den la fórmula. Entonces, miren, esta curva que ustedes ven aquí está representada por esta función. Y es igual a f de x. Y en esta función f de x nosotros vamos a tener, ¿verdad? Una m que vendría siendo una m que está bajo la curva. Es decir, si se dan cuenta, en este caso, m vendría siendo menor o igual que la función de x. M menor o igual que la función de x, para que pueda estar dentro de ese rango. Y miren que aquí tenemos el intervalo de A a B. Pero en ese intervalo de A a B y aquí, en esta función de A, es que nosotros vamos a emplear esta fórmula que va de la integral de A a B, ¿verdad? Miren, la integral de A a B por M, que en este caso es un área menor, ¿verdad? Y que se encuentra bajo la curva. M es un área menor y se encuentra bajo la curva. Es decir, que M es menor o igual que F de X. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una altura. Esta altura es constante, ¿verdad? Y está representado en este valor del intervalo. O sea, que en este intervalo, esta altura es constante. Y se encuentra por debajo de la curva, es decir, por debajo de esta función. Si nosotros nos vamos a la de abajo, vamos a la curva de abajo, aquí tenemos que esta línea es la función f de x. Lo que está en azul es el área bajo la curva. Lo que está en azul es el área bajo la curva. Lo que está aquí, esta línea que ustedes ven aquí es m. Es decir, esta m está en función de a. Miren, esta m está en función de a. Y esta vendría siendo el área del rectángulo, que está representado por m, que es el valor que es un valor constante, m, ¿verdad? Por el intervalo de b menos a. Y ahí nosotros vamos a encontrar el área bajo la curva. Entonces, para este caso, cuando m es área menor. Este es cuando m es área menor. Entonces, ahora pues miremos cuando m digamos, está circunscrito a un área mayor. Entonces, miren que aquí tenemos esta curva que es igual, una curva y es igual a f de x, pero en este caso el área es mayor, o sea, el área está por encima de la curva. Si se dan cuenta, miren, esta vendría siendo la curva, miren, y el área, mírenla acá, o sea, está por encima de la curva, el área es mayor. Entonces aquí tenemos que la integral del intervalo AB es por m, que vendría siendo el área derivada, es igual al alto digamos que a este valor que está representado por el área mayor, que es m, por el intervalo de b menos a. En este caso, si se dan cuenta, el área es mayor. O sea, en este caso, el área es mayor que la curva. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la función de x es menor o igual a m. Menor o igual a m. Para todo x, ojo, para todo x que pertenece a ese intervalo, ¿no? Que pertenece a ese intervalo. Entonces, teniendo otra visualización para que ustedes, pues, digamos, logremos interpretar. Miren que aquí tenemos esta función, ¿verdad? Y en esta función, lo que está acá debajo, lo que está acá debajo es el área bajo la curva, o sea, es el área bajo la curva. Y m, que es esta parte que está aquí, con naranja, que está coloreado de esta forma, que toca acá también al eje de la y, ¿verdad? Que está en función de a, o sea, está en función de a. Mira que aquí está en función de a. Y es un rectángulo que tiene un valor de m, que es este que está aquí, menos el intervalo de b a a. Entonces, de esa forma, nosotros ya podemos interpretar, ¿verdad? Que aquí tenemos un área mayor y tenemos un área menor. Y dependiendo de eso, nosotros pues vamos a tener esa consideración.
Listo, entonces ya sabiendo, digamos que esa fórmula que acabamos de ver, entonces vamos a mirar el ejemplo que vendría siendo como el que vamos a estar nosotros también buscando e interpretando para poder desarrollarlo. Entonces aquí tenemos que una máquina de producción automática trabaja durante una jornada de 3 horas. Miren que aquí nos están diciendo que pues aquí tenemos una máquina que trabaja durante 3 horas y su velocidad de producción, o sea, en unidades por hora, está modelada por la siguiente función. Entonces, la función de 3x al cuadrado menos 2x, donde x representa el tiempo en horas desde el inicio del turno, ¿verdad? Me imagino que pues al final también tendrán esas horas estipuladas. Entonces, se desea determinar la velocidad promedio. Miren que aquí ya están solicitando un término medio, o sea, un promedio para poder tener, digamos que entre la primera y la cuarta hora del proceso, un rendimiento con relación a esta producción. Entonces miren que aquí nos están dando ya el intervalo que nosotros pues vamos a estar utilizando, que está dado entre la primera y la cuarta hora. Están diciendo, hey, entre la primera y cuarta hora necesito mirar la velocidad promedio, ¿verdad? Para poder nosotros tener o evaluar el rendimiento de la producción. Y la función que modela esta producción automática vendría dada por f de x, 3x al cuadrado menos 2x. Listo. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya nosotros tenemos, digamos que una integral que vamos a trabajarla de una forma por separada para poder encontrar un término y poderlo integrar a las fórmulas que les acabo de mostrar. Entonces, miren, aquí tenemos integral de 1 a 4 de la función 3x al cuadrado menos 2x derivada de x. Ya ustedes esto lo conocen, ya ustedes saben cómo resolverlo porque ya han hecho todos los ejercicios posibles. Entonces, la integral de 1 a 4 la vamos a trabajar por partes. Agarramos integral de 1 a 4, 3x al cuadrado, mírenlo acá, derivada de x, menos la integral de 1 a la 4, 2x, derivada de x. Entonces sacamos las constantes, colocamos el término, sacamos las constantes, colocamos el próximo término y comenzamos a trabajar término por término para poder posterior integrarlos de nuevo. Entonces, para x a la 2, ¿verdad? Es decir, vamos a cambiar acá. Aquí, para x a la 2, miren, vamos a agarrar el primero, que es este. Agarramos el primero. Para x a la 2, aquí este que está aquí, entonces nosotros lo que hacemos es aplicar las leyes que ya nosotros sabemos, sumamos 1, dividimos 1 y esto que lo otro, y a la final nos queda x a la 3 sobre 3. Ojo, x a la 3 sobre 3. Entonces, de pronto dirán, profe, ¿dónde está el otro 3? Si aquí hay un 3, ¿dónde queda? Porque bueno, aquí lo que hicimos voy a aplicar esta, la que ustedes están viendo, pero apenas estamos tomando los términos. ¿Okay? Miren que apenas estamos tomando x a la 2. Ahora cuando nosotros lo integremos o lo reemplacemos, y que es ahí donde vamos a utilizar esa constante. Entonces, al colocarlo, tenemos el 3, mírenlo acá, miren, este es el 3. Ahora sí vamos a colocar el término que nosotros encontramos, que vendría siendo x a la 3 sobre 3 en el intervalo de 1 a 4. ¿Ok? Bueno, entonces tomamos el segundo, que vendría siendo x, ¿verdad? Que es este que está aquí, y lo llevamos acá. Entonces quedaría x al cuadrado sobre 2, porque aplicamos, acuérdense que estamos aplicando esta fórmula. Listo, entonces lo reemplazamos y quedaría 2. Miren, aquí está el 2. Reemplazamos el 2 y colocamos el resultado que nos dio acá. Miren,
Entonces quedaría x al cuadrado sobre 2 en el intervalo de 1 a 4. Listo, entonces ya ahí tenemos un avance. Ahora sí, nosotros vamos a resolver. Entonces, al resolverlo, esta integral que nosotros estamos resolviéndola, que fue la que nos dio aquí al comienzo, queda igual a x a la 3 menos x a la 2 de 1 a 4. ¿Por qué? Porque este 3 que ustedes ven aquí se va, este 3 que ustedes ven aquí se va, ¿y qué queda? X a la 3, ¿ok? Menos 2 x a la 2 sobre 2 del intervalo de 1 a 4. Entonces, este 2 que está aquí también se va. Entonces, por eso queda x a la 3, x a la 2, de 1 a 4. Listo. Entonces, como ya nosotros tenemos los valores, los intervalos, vamos a reemplazarlos para poder hallar el valor que nos está dando en ese integral. Entonces, aquí colocamos 4, mírenlo aquí, reemplazamos el 4, colocamos el 4 aquí en esta x, entonces sería 4 elevado a la 3 menos 4, mírenlo acá, elevado a la 2. Menos, ahora, ¿cuál es el menos? El menos es esta integral que vamos a reemplazar. Entonces, menos quedaría, no, perdón, esa ya está acá de este lado. Quedaría menos 1, porque vamos a reemplazar el valor de 1 también en la fórmula. Entonces quedaría 1 a la 3 menos 1 a la 2. Listo, ahorita vamos a resolverlo. Entonces quedaría 64 menos 16. Ese 64 menos 16 es el valor que nosotros hallamos de multiplicar 4 por 4 por 4. La 64 y este 16, 4 por 4. Entonces listo, ahí tenemos. Entonces, menos todo número elevado, todo número que tiene como base el 1, a la final pues va a dar 1. Entonces quedaría 1 menos 1. Aquí estos dos se cancelan y queda nada más 48. Listo, entonces aquí tenemos este valor importante. Listo. A ver, preguntas hasta el momento. Profe, y si en la integral necesario también se puede hacer la sustitución y eso, si se necesita hacer en un caso de que sea una función distinta. No, claro, o sea, por eso es que anteriormente nosotros vimos varios métodos de integración. Oye, o sea, varios métodos. Ustedes cuando tengan su ejercicio, ustedes van a utilizar el método que más se ajuste. Listo. El método que Bueno, más se ajuste, ustedes lo utilizan. y se integra normal. Y se integra normal. Y se integra normal. Aquí lo importante, pues, es que ustedes sigan, digamos que la metodología que ustedes ya han estado aprendiendo. Si se dan cuenta, aquí es nada más aplicar la fórmula, porque del resto ya ustedes saben integrar, ya ustedes saben integrar. Listo, entonces voy a quitar todo esto para nada más dejar el valor de 48. Listo. Bueno, entonces ya hasta aquí, pues vamos avanzado en el ejercicio. Ahora, pues ya habiendo resuelto ese valor, ahora vamos a buscar ese promedio, ¿no? Ahora vamos a buscar ese promedio. ¿Por qué vamos a buscar ese promedio? Porque ya nosotros encontramos el valor de esa integral. Ahora lo que nos están pidiendo es, bueno, busquemos el promedio que nos están dando, que nos están pidiendo dentro de esa función, de esa curva. Entonces, vamos a utilizar los valores de la función de ese promedio para poder calcular ese valor. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una fórmula que pues ya viene dada. Vamos a retroceder para que nosotros podamos... bueno, ya nosotros lo que hacemos es utilizar, miren esta parte que ustedes ven acá. Entonces, esa fórmula nosotros la reemplazamos y a la final nosotros vamos a obtener esta fórmula que ustedes ven aquí. Importante. Se la voy a señalar para que ustedes la tengan clara. Miren, esta es la fórmula. Miren aquí, esta es la fórmula. Y esta es la fórmula del valor medio, ¿verdad? O del teorema del valor medio o promedio, como ustedes pues la quieran llamar.
En este caso, si se dan cuenta, vamos a reemplazar los valores. Entonces, ¿los valores cuáles son? Miren, aquí tenemos 1, aquí tenemos el intervalo de 4 a 1, que es lo que nos están pidiendo el ejercicio, ¿verdad? De 4 a 1, por la integral que calculamos ahorita. Miren, esto que está aquí es el cálculo de la integral. ¿Por qué? Porque es la función que nosotros tenemos, ¿se acuerdan en el gráfico? Miren, mírenlo aquí. Miren, es la función. Miren, esto es lo que nosotros calculamos ahorita. Que ya nosotros calculamos eso, ahora vamos a encontrar ese valor medio, o sea, vamos a encontrar prácticamente ese valor medio, ¿verdad? Para poder nosotros, digamos, determinar lo que nos están pidiendo. Prácticamente les voy a mostrar esto, prácticamente esto. Esto es lo que nos están pidiendo. Y acuérdense que aquí tenemos una fórmula que yo les habíamos al inicio hablado, que es esta, que es la fórmula del teorema del valor medio, que es 1 sobre la diferencia de los intervalos, en este caso b menos a, integral de la función de a b de f de x. Entonces, pero para poder hallar esto, efectivamente nosotros tenemos que calcular, ¿verdad?, esta función. Es decir, tenemos que calcular esto que ustedes ven aquí, para que posterior nosotros podamos hallar ese valor promedio, que es este FC. Eso prácticamente, digamos, el concepto de lo que es el teorema del valor medio. Calcular el área, calcular la curva, ¿verdad? El valor de la curva, para poder nosotros posterior calcular ese FDC, que vendría siendo el valor intermedio o el valor promedio que se encuentra entre este intervalo, es decir, que se encuentra entre A y que se encuentra entre A y B. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a buscar. Listo. Entonces, ya una vez teniendo claro como ese concepto, entonces tenemos esta fórmula, calculamos y aquí nos da el valor de 16. Entonces, ese valor de 16, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que ese FC o valor promedio vendría siendo igual al promedio de la curva, ¿verdad? O de la función f de x. Pero si se dan cuenta, ya nosotros tenemos el valor de FC, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos a colocar en función de FC el término que nos dieron en el ejercicio. ¿Cuál es el término? F de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x. Pero como nosotros vamos a hallar ese valor medio, ese promedio, entonces vamos a colocar todas las variables en función de c. Entonces sería 3c al cuadrado menos 2c, pero resulta que esta operación nosotros ya la tenemos, o sea, la operación esta de f de x. Y esa operación de f de x nos da 16. Ojo, 16. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es reemplazarlo, ¿verdad? Dentro de la ecuación que nos están dando. Entonces tenemos f de c es igual a 3c al cuadrado menos 12 al cuadrado, es lo mismo o igual que decir 16. Entonces vamos a tomar esta expresión y es la que nosotros vamos a calcular, porque lo que prácticamente nosotros queremos es hallar ese valor que se encuentra dentro de ese intervalo por debajo de la función o de la curva. Entonces, vamos a utilizar la ecuación cuadrática porque es